La masonería es un sistema filosófico que ha generado notables influencias en el ámbito social, político e incluso artístico durante los últimos siglos de nuestra historia. Asimismo, según los propios masones, dicha organización está formada por personas libres que buscan el mejoramiento personal para de esta forma llegar a hacer una sociedad mejor, más libre, más fraternal, más igualitaria y más tolerante. Esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer el origen diverso de la masonería y su concepción del gran arquitecto universal. Y para ello tenemos con nosotros a Josep Lluís Domènech Gómez, miembro de la respetable Logia Mediterránea de la Gran Logia Simbólica Española, pasado Gran Maestro adjunto del Gran Oriente de Cataluña, pasado Venerable Maestro de la respetable Logia Montjuïc y escritor. Movimientos universales, órdenes iniciáticas, ¿no? Maestros, constructores, por ejemplo. Oímos ese tipo de apreciaciones y no sabemos muy bien cómo enfocarlos o cómo atribuirlos a una forma de vida, una filosofía de vida, una corriente hermética o no. Hoy vamos a descubrir, por ejemplo, en qué se basa la masonería y de dónde proviene la masonería, o al menos el concepto como tal. Para eso tenemos con nosotros a un gran egiptólogo y a un gran maestro masón como es José Lluís Domènech, a quien ya le damos la bienvenida a Tierra de Sueños. Buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido, José Lluís. Bienvenido. Bien hallado. Gracias. ¿En qué momento se empieza a hablar de masonería? Bien, en realidad habría que centrarnos en el concepto y concretamente en la antigüedad de las construcciones, la época histórica en que se empiezan a construir los monasterios y catedrales. Es decir, podíamos entroncar este inicio en este momento, ya que sería un concepto de masonería totalmente operativa y que después, con el tiempo, esto sería a partir, y muy concretamente, que entra en escena la Royal Society, de masonería especulativa. Esto querría decir de que la masonería se entronca primeramente en la operatividad de los masones en las construcciones, en construir edificios nobles y regios como puede ser un monasterio o una catedral, y entonces cuando se llega a la masonería operativa de la Royal Society, por ejemplo, y de todos los componentes de la Royal Society, en estructurar también y construir la personalidad de cada persona, mejorar la personalidad y esculpirla con cultura y con personalidad. Tenemos como una doble vertiente, sí. La masonería constructiva, operativa, digamos, la que crea catedrales, monumentos, y luego la otra. Que es precisamente en lo que se podría ahora basar la masonería, que es en el cultivo de uno mismo, con notas de sensibilidad hacia los demás también, mucho hacia los demás. Es decir, conoces el noxe ipsum, ¿no? Conoces de ti mismo para poder tratar a los demás. Hablamos de masonería, José Lluís. Quiero entender, para que todos nuestros telespectadores asuman perfectamente lo que es este concepto, ¿no? O sea, la masonería en sí es la unión en un momento determinado de albañiles, de constructores, de arquitectos aparejadores, por llamarlo de alguna manera, de la época, 1700, 1600, que se unen de alguna manera pues para... Que toman quizá, o sea, más que unión sería que en determinados momentos personas con contenido espiritual y al mismo tiempo del saber en aquellos tiempos conforman, por ejemplo, en Inglaterra mismo, ¿no? En el Reino Unido, el sentido de la ciencia y de la responsabilidad, y toman el papel, es decir, toman el relevo a la masonería operativa, que era la de constructores. Se basan en este sentido. Un gremio como de albañiles, ¿no? Que se unen y dicen, bueno, lo que estamos traduciendo para que se vea desde el punto de vista operativo, construir algo, vamos a crecer
espiritualmente y vamos a aplicarlo a nosotros, vamos a construir nuestro propio templo y se unen como un gremio hermético. Es que, bien, quizá no hermético, en algunos momentos sí, es la época de los gremios, de las asociaciones gremiales. De alguna manera, una vez constituida la unión, la conocida unión en 1717 de 4 logias que conforman entonces una gran logia, se estructura mediante el trabajo de 2 clérigos, de Sagoulier y Anderson, las famosas constituciones de Anderson, que de alguna manera aún están vigentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estas constituciones en realidad eran la exposición del mecanismo o los estatutos de un gremio. Los estatutos del gremio. Efectivamente. Los que pertenecían a este gremio de la masonería, ¿eran solamente constructores, arquitectos, albañiles o había gente del mundo, no sé? En realidad estamos hablando siempre a partir de 1717. Sí. Anteriormente, en 1600 y algo, se crea la Royal Society. La Royal Society en realidad no era sencillamente una unión de personas cultas, sino que allí habían arquitectos, habían filósofos, habían escritores, había gente del saber, del conocimiento. Y de alguna manera lo que querían hacer era estructurar el ejemplo que para ellos era los constructores de las catedrales, en construir la personalidad de cada uno de ellos. Entonces cada uno de ellos ¿En base a un dios, porque eran católicos, eran protestantes? No, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la masonería operativa, en realidad, por circunstancias muy concretas y muy lógicas, estaba a sueldo de la Iglesia, porque evidentemente quien les contrataba para construir monasterios o catedrales. Pero de alguna manera siempre eran hombres libres, la Freemason, ¿no? O sea, eran hombres libres porque en aquellos tiempos no había Ryanair, ni Vueling, ni nada de esto, y el desplazarse por los diferentes países era bastante complicado. Pero ellos tenían precisamente, eran Freemasons, o sea, albañiles libres, porque podían circular para trabajar en diferentes países. No había entonces el inglés, que era, digamos, el canal vehicular que ahora tenemos para poder viajar, sino que entonces estaba, por ejemplo, el latín, pero lo que sí había eran unos conocimientos, unos toques para poder explicar tu currículum vitae, que entonces no existía y que no se podía enviar por email, y para poder demostrar, aunque no hablaran aquella lengua en el país que estaban, pues poder demostrar sus habilidades. O sea, ser miembro de la masonería en esa época entonces era como un privilegio, un honor. Bien, y a día de hoy 3/4 de lo mismo, entonces. Bien, puede ser que en aquellos tiempos, más que privilegio, en realidad era que a partir de 1717 toman el relevo de alguna manera, gente culta, que lo que no quiere precisamente es destacar, sino convivir, combinar y compartir. José Luis, no hablamos de un credo, no hablamos de una filosofía de vida, quizás tampoco hablamos de un solo Dios, hablamos de muchos dioses, porque cada maestro, cada aprendiz, cada integrante de la masonería puede obedecer a su conciencia, a cualquier dios que él tenga como credo, ¿no? O sea, ahí pueden entrar budistas, hinduistas, musulmanes, dentro de la masonería, católicos, protestantes, ¿no? Ateos y agnósticos. Es que habría que explicar brevemente, rápidamente, que hay una masonería un poco conservadora y después hay la masonería liberal. La masonería conservadora sería la que nos viene de Inglaterra, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y que verdaderamente ellos se denominan masonería regular. Nosotros lo podríamos decir que más que regular, masonería conservadora, y después hay la masonería liberal, que sería la que en las logias no solamente se tiene que creer en un dios, sea Buda, Alá, lo que uno quiera, sino que no hay necesidad de esto, y entonces hay la masonería liberal que permite la entrada
de cualquier persona, sea que crea en algo, nosotros ya le denominamos, como tú bien sabes, el gran arquitecto del universo, sí, sino que puede ser agnóstico o ateo al mismo tiempo, porque lo que hacemos en masonería, lo que hacemos en nuestras tenidas, es de procurar no hablar ni de política ni de religión, y por lo tanto lo que puede haber es sencillamente un contraste de opiniones sin llegar a la discusión. Pero una persona en esa masonería irregular, una persona que no cree en nada más que en él, una persona que, por ejemplo, que no cree en un gran hacedor como la propia masonería regular afirma, ¿no? El gran hacedor, ¿no? El arquitecto del universo, ¿no? ¿Cómo puede encajar en esa búsqueda interior? Bien, yo creo que en la masonería no irregular, pueden haber personas que digan irregular, yo la considero liberal. Para ser una buena persona, un buen ciudadano, no es necesario creer, evidentemente. Lo único que hay que tener unos valores, y entonces estos valores los puede tener un ateo, un agnóstico. Bien, la pregunta es buena porque precisamente en las constituciones de Anderson se habla de que se critica a los ateos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿De que hay contradicción? No, sencillamente porque quizá esta crítica, que puede ser muy clara leyendo las constituciones de Anderson, si se conocen a fondo, se ve que dan pie también a la convivencia con otras personas. José Luis, tanto en la regular como la irregular, dentro de la masonería vemos que hay un montón de signos, símbolos, que cada uno pues, hablan desde un nivel de aprendizaje hasta desde el punto de vista externo, una especie de arquetipo universal, ¿no? ¿Qué se esconde, si es que se esconde algo? Permíteme la pregunta. ¿Qué se esconde detrás de cada signo, de cada símbolo? Bien, yo me gustaría empezar a contestar a tu pregunta, que la masonería no es secreta, sino que la masonería es discreta. Y la mayoría de nosotros, en la actualidad, y estoy hablando tanto de los masones conservadores y los masones liberales, no nos gusta, es de que en los anaqueles de las librerías los libros de masonería puedan estar en ciencias ocultas, en este tipo de consideración. Tenemos que estar aparte. La masonería dicen que tiene secretos. El único secreto es de que no hay tal secreto. Sencillamente que los masones somos discretos. Está bien. Pero yendo más al fondo de la pregunta, los símbolos que tenemos los masones son símbolos que son de libre interpretación. Es decir, cuando una persona se hace masón, es iniciada. Entonces, a partir de esta iniciación, va recibiendo una serie de valores, y entonces cada persona, siendo iniciado y teniendo una fraternidad a su lado, unos maestros que le van guiando, pues va interpretando los signos. Los símbolos son evidentemente de libre interpretación, y creo que todas las personas, aunque tuviéramos ahora en esta sala 10 personas, cada persona vería un símbolo de una manera diferente. Yo creo que esto es lo bueno, es llegar a mezclar, a confrontar todas las opiniones. Asociaciones, organizaciones que hoy podemos encontrar en un libro, en un escaparate de una librería, por ejemplo, bien detallado, explicando que no estamos hablando ni de sectas ni de movimientos oscuros, sino todo lo contrario, están ahí, están abiertos a la ciudadanía que quiera consultarlos, no hay secretos, están más que abiertos. Una organización o asociaciones que lo que buscan es esa transmutación del plomo en oro, como buscaban los alquimistas, ¿no? Pues dejaron de ser constructores de catedrales para construir su propio templo interior. De eso va, de alguna manera, la masonería, ¿no? Es que en realidad, Pedro, la masonería tiene diferentes ritos. Hay ritos que es como el rito francés, que es mucho más, digámoslo así, libre pensador,
Y hay otros, como el rito escocés antiguo y aceptado o el rito escocés rectificado, que son más espiritualistas y que adoptan dentro de sus estructuras la posibilidad de la alquimia, del hermetismo y demás. Seguiremos hablando quizás en otro momento, José Luis, de Cuando este tema tú tan quieras, apasionante Pedro. como es esta orden iniciática que nos hace un poquito mejores a cada uno de nosotros. Pues sí, pues Bienvenidas sean este tipo de organizaciones. Gracias, José A Luis. ti, Pedro. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Adiós.